Xavier era el príncipe de la capital, adorado por todos, mientras que yo no era más que la hija huérfana del camarada de armas de su padre. Viviendo en su casa por 10º año, sus padres intentaron emparejarnos. Él se burló, ¿cree que es digna? Más tarde, mi cita a ciegas llegó a la puerta con una dote. Pero Xavier, con los ojos enrojecidos, lo echó, arrinconándome con fuerza contra la pared. Hermanita, ¿no dijiste que te gustaban los cachorros? ¡Guau! La discoteca. Las luces de neón parpadeaban, el aire estaba lleno de ruido y la chica en el escenario giraba con gracia. Empujé la puerta de la sala VIP. Xavier estaba recostado perezosamente en el asiento central. Sus largos dedos jugaban distraídamente con un vaso de whisky, el líquido ámbar girando rítmicamente al compás de la música. Todos en la sala notaron mi entrada. Las miradas se giraron al unísono. Los amigos de Xavier, imperturbables, intercambiaron miradas cómplices, mientras él levantaba perezosamente la vista hacia mí. Sus ojos semicerrados, las cejas ligeramente alzadas. Me acerqué para apagar la música de la pared. El ruido de la sala se detuvo de golpe. Las luces se encendieron de lleno, dejando expuesta la atmósfera antes deslumbrante. Todos, fuera. Miré hacia el grupo de chicas muy maquilladas en el escenario. Se miraron entre sí y, una por una, salieron. TSK, la pequeña secretaria de Xavier de ronda otra vez. Alguien se burló. Más puntual que un despertador. Apenas Xavier no vuelve a casa a medianoche, Winnie aparece aquí. Sí, la última vez que corrieron por el monte Aquina, las marcas de las llantas ni se habían enfriado cuando Winnie ya estaba llamando por teléfono. ¿Quién aguanta eso? Xavier es demasiado indulgente con sus subordinados. Xavier seguía perezosamente hundido en el sofá de cuero. La luz de la lámpara de cristal iluminaba su perfil cincelado, una fugaz sombra de oscuridad cruzaba su expresión. Caminé directamente hacia él. Mi mirada se posó en la chica en sus brazos, vestida solo con un top sin tirantes. La chica, al sentir mi mirada, instintivamente se encogió. Tú también, fuera. Estaba a punto de levantarse cuando Xavier de repente le sujetó el hombro, ejerciendo una fuerza que la hizo estremecerse de dolor. ¿Te dije que te movieras? Su voz era suave, pero heló la sala hasta el extremo. La chica se congeló, con miedo incluso de respirar. Repetí, con un tono aún más frío, fuera. Ella, claramente una recién llegada, retorcía nerviosa los dedos en el dobladillo de su falda. Estaba a punto de levantarse cuando la garganta de Xavier se movió sutilmente. Siéntate. Ella se quedó paralizada, como un conejo bajo la mirada de dos lobos. Fijé mis ojos en Xavier mientras sus dedos golpeaban suavemente el vaso de cristal. Su perfil brillaba con luz dorada cuando levantó la mirada para encontrar la mía, fría. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Quién eres tú para darme órdenes? Lo ignoré, con un tono aún más frío. Fuera. Siéntate. Fuera. Siéntate. Y así, ella se quedó sentada. Estallaron risas en la sala, burlonas y sarcásticas. Perdí por completo la paciencia, saqué un fajo de billetes y lo lancé sobre la mesa de centro, alzando la voz. Inmediatamente. Fuera. El aire se congeló de golpe. El rostro de la chica se sonrojó, y lanzó una mirada furtiva a Xavier. Al verlo en silencio, agarró el dinero y huyó apresurada. Tras una larga pausa, Xavier levantó lentamente los párpados. La frialdad cortante en su mirada se desvaneció en silencio. Apoyó el brazo y se golpeó la sien con los dedos. Una sonrisa burlona se curvó en sus labios. «¿Me echaste mi tentempié nocturno? ¿Vas a ocupar su lugar?», preguntó con burla. Yo fui elegida personalmente para ser la asistente de Xavier, el joven heredero de la familia Xavier. En la capital, ¿quién no sabía que Xavier era un hombre apuesto y encantador? Sus ojos de melocotón, siempre ligeramente curvados, podían cautivar a cualquiera con una sola mirada. Lástima que su naturaleza fuera demasiado despreocupada, sin interés en los negocios familiares,
entregado a los placeres todo el día. La familia Xavier necesitaba a alguien confiable que lo vigilara, así que me eligieron a mí. Mi padre fue camarada de armas del padre de Xavier durante su tiempo en el ejército. Cuando tenía 14 años, mis padres murieron en una explosión mientras perseguían a unos criminales, y el padre de Xavier se ofreció a acoger a la huérfana de su viejo camarada. Durante los últimos 10 años, los padres de Xavier me habían cuidado, tratándome como a su propia hija. Tras graduarme, el padre de Xavier me confió esta responsabilidad. Supe desde el principio que esto sería difícil. Porque Xavier me odiaba profundamente. Desde que entré en la casa de los Xavier, sus padres me trataron como a una hija propia. Se preocuparon por mí más que por el mismo Xavier, temiendo que me sintiera fuera de lugar en esa familia. Pero cuanto más me cuidaban, más sentía a Xavier, como hijo único, una pérdida. Aunque era menor que yo, nunca me llamó hermana. Canalizó sus sentimientos de inferioridad en hostilidad hacia mí. Pero por gratitud hacia los padres de Xavier, renuncié a mi carrera soñada después de graduarme y me convertí en su secretaria personal. Apenas salieron esas palabras de su boca, los rostros de sus amigos se iluminaron con risas, sus burlas resonando en el aire, sus ojos llenos de diversión. Yo fijé la mirada en Xavier. Si sigues así, le contaré todo al padre de Xavier. Sus largas pestañas temblaron, un atisbo de oscuridad brilló en sus ojos. Normalmente, en ese punto, Xavier me habría enfrentado, y tras una acalorada discusión, se marcharía furioso. Pero esta vez, esbozó una leve sonrisa, echó la cabeza hacia atrás y terminó su copa. Bien, vámonos. Antes de que pudiera reaccionar, se ajustó el cuello de la camisa y se puso de pie, pero sus amigos le bloquearon el paso. Oye, Xavier, aún nos falta una botella para nuestro juego. ¿Ya te vas? No te escabullas de la bebida. Le empujaron una botella de brandy. Él la tomó y puso su mano sobre mi hombro. La fragancia de menta y cedro se mezclaba con el hedor del alcohol, envolviéndonos. Winnie, creo que estoy un poco borracho. Su mirada era intensa, su cálido aliento rozaba mi oído. ¿Por qué no me ayudas a beberlo? Si lo haces, me iré contigo. El brandy era fuerte, y claramente me estaba poniendo a prueba. Lo que él no sabía era que, tras 3 años navegando el mundo de los negocios con él, había desarrollado una tolerancia bastante sólida al alcohol. Sin vacilar, lo bebí de un trago, sin notar el destello de satisfacción que cruzó por sus ojos. El ascensor estaba en silencio. Xavier me daba la espalda, su alta figura proyectando una larga sombra. Las puertas se cerraron lentamente, atrapándonos en el pequeño y estrecho espacio. El centro de conferencias del hotel estaba en el 5.º piso, y no tardaríamos en llegar al vestíbulo. Pero esperamos, y el ascensor no se movió. Instintivamente di un par de pasos hacia adelante. Mirando más allá de Xavier, vi el botón iluminado en el panel del ascensor, piso 28. Suite del hotel. Mi corazón dio un vuelco, y la garganta se me cerró. Alcé la vista y encontré la sutil sonrisa conocedora de Xavier. Antes de poder preguntar, un dolor agudo me golpeó la cabeza. Todo se volvió negro, y mi cuerpo se tambaleó sin control. Una cálida mano rodeó mi cintura, estabilizándome. Su fuerza fue justo la necesaria para mantenerme firme. Me aferré a su cuello de la camisa, recordando la bebida de antes. ¿Tú? ¿Qué me diste? Él soltó una risa ligera, descuidada. Con su mano derecha apartó un mechón de cabello de mi rostro. Solo un pequeño algo. Su voz fue indiferente. No te preocupes, no vas a morir. Porque ese pequeño algo. Se inclinó más cerca de mi oído. Su aliento cálido rozó mi lóbulo. Es un afrodisíaco. Solo sabía que Xavier era imprudente y rebelde. Aunque su aspecto era sobresaliente, a veces su personalidad se asemejaba a la de un niño que no entendía nada. Pero nunca esperé que este mocoso pudiera ser tan descarado. Me aferré a él sin fuerzas. Mi cuerpo ardía, abrasado por un calor insoportable. Sus labios cálidos se pegaron de inmediato a los míos. Solo pude soltar un gemido ahogado.
Sin darse cuenta, sus orejas estaban aún más rojas que las mías. Xavier, tú. Idiota. Dean. Las puertas del ascensor se abrieron, y de repente me tomó en brazos como a una novia. El chico delgado que recordaba ahora era un hombre de cuerpo musculoso. Me sostuvo sin esfuerzo y avanzó hacia la habitación. Mi cuerpo fue arrojado a la cama, cubierta de flores. Mis sentidos se nublaron mientras miraba a Xavier, que se aflojaba la corbata. ¿Por qué? Él se burló. Para vengarme de ti. El último botón de su camisa blanca se desabrochó, revelando unos abdominales definidos. Me sujetó por la nuca. Su aliento hizo temblar mi oído. ¿Sabes lo molesta que eres? Su gran mano rasgó mi espalda, y sentí un escalofrío helado recorrerme la columna. Intenté incorporarme, pero me forzó a bajar, su tono burlón. Te lo dije, me hiciste perder mi cena de medianoche. Ahora serás tú quien la reemplace. Su mano dura me sujetó la mejilla, apretando. Mis labios fueron forzados a abrirse. Sus fríos y largos dedos invadieron mi boca, agitándome con una fuerza que me dejó mareada. Me sonrojé de vergüenza. ¿Todavía te resistes, nena? Su voz baja y áspera susurraba en mi oído como la de un demonio. Involuntariamente derramé una lágrima. El padre de Xavier nunca te lo perdonará. ¿Cómo podría? Se burló, su mirada se oscureció ligeramente. Bebiste el vino equivocado, y yo. Estoy dispuesto a ser tu antídoto, bastardo. Descarado. Canalla. Si lo hubiera sabido, lo habría detenido antes. Lo maldije 1000 veces en mi mente, pero no pude resistir sus movimientos aún más atrevidos. Nena, ¿para qué vestirte tan pura? ¿Sabes lo que hay aquí? Mierda, esto está jodidamente ardiente. No eras tú la que decía que no. Ya tu cintura se arquea. No me atreví a abrir los ojos, deseando que esto fuera solo una alucinación. Xavier no solo era un bastardo, era como un perro, le gustaba morder. Un sabor metálico de sangre llenó mi boca. El ardor me devolvió a la realidad. Mi mano tanteó por encima, buscando algo. Tropezó con un cenicero. ¡Clink! Xavier se congeló en seco. La sangre goteaba de su frente, cayendo sobre mi pecho. Sus pupilas se elevaron lentamente, mirándome incrédulo. Su rostro palideció, y murmuró una maldición. Lo fulminé con la mirada sin ceder. Vete al infierno. Él agarró su ropa y se la puso. Si te vuelvo a tocar, soy un maldito perro. Xavier dio un portazo y se fue. Por suerte, la dosis no había sido demasiado alta. Me di una ducha fría y empecé a recuperar la claridad. En el pasado, Xavier y yo discutíamos y peleábamos, pero nunca me lo tomaba a pecho cuando se ponía terco o provocador. No esperaba que esta vez llegara tan lejos. Aunque su arrogancia era evidente, en el fondo no era una mala persona. Este plan retorcido era claramente obra de sus amigos. Después de lo ocurrido, ya no había manera de que pudiera quedarme en la familia Xavier. Al día siguiente, le mandé un mensaje a mi mejor amiga. Mía, voy a quedarme en tu casa unos días. Me mudaré en cuanto encuentre un departamento adecuado. Rápidamente llegó la respuesta. No hay problema, pero estoy de vacaciones en el extranjero con mi novio, así que no puedo acompañarte. Puedes quedarte el tiempo que quieras. Justo cuando me disponía a volver a la casa principal para recoger mis cosas, de repente recibí una llamada del padre de Xavier. La noticia era que Xavier estaba hospitalizado. Lo habían encontrado en la calle, gravemente herido y sangrando. Mi corazón dio un vuelco. Me di cuenta de que quizá lo había golpeado más fuerte de lo que pensaba. Había apuntado directo a un punto vital. Ahora estaba despierto, pero claramente Xavier no les había mencionado lo de anoche. Supuse que estaba demasiado avergonzado. Después de un incidente tan incómodo, era mejor dejarlo sin decir. El padre de Xavier y su madre estaban ambos en el hospital. Compré algo de fruta como gesto de visita.
En la puerta de su habitación, escuché la voz de su madre. ¿Cuándo dejarás de hacernos preocupar por ti? Creo que ya es hora de que encuentres una esposa que cuide de ti. Creo que Winnie sería perfecta. Ustedes dos han sido amigos desde la infancia, ella te conoce mejor que nadie. Me detuve frente a las persianas. El rostro cincelado de Xavier apareció tenuemente a través del hueco. Al oír esto, sus ojos se encendieron de sorpresa. Ella, mi esposa. Apenas habló, el padre de Xavier rugió, mira el tipo de hijo que tengo. Winnie no solo es hermosa y sensata, sino que también le va bien en los estudios y nunca nos hace preocupar y mira a este hijo desagradecido. Winnie perdió a sus padres desde muy pequeña, y ahora tiene que casarse con alguien así. Su vida sería miserable si lo hiciera, esto es inaceptable. Xavier de repente soltó una risa fría, alzando la voz. Sí. Tu hijo no es nada, y todo lo que ves es a la hija de otro. Tú crees que no soy digno de ella, pero yo tampoco creo que ella sea digna de mí. Una huérfana sin padre ni madre, sin la familia Xavier, no es nada, y crees que es digna. Sentí como si un golpe fuerte me hubiera alcanzado el corazón. Apreté con fuerza la canasta de fruta entre mis manos. Entonces sonó una bofetada. La furia del padre de Xavier llenó el aire. Una marca apareció en el rostro impecable de Xavier. Eso era suficiente. Era hora de terminar con esta farsa. Temía escuchar más de esas palabras, especialmente si salían de Xavier. Cuando éramos niños, los compañeros decían que yo era huérfana. Que mis padres me habían abandonado. Yo lloraba mientras me defendía con terquedad. Decía que mis padres eran soldados, las mejores personas del mundo. Pero nadie me creía, y los rumores se propagaban, burlándose de mí. Aunque a Xavier no le gustaba, se enfurecía y golpeaba a los chicos que empezaban con eso. Decía que nadie podía acosarme excepto él. Desde ese momento, se plantó en mi corazón, echando raíces. Nunca imaginé que esas palabras saldrían de su boca hoy. Respiré hondo y empujé la puerta de la habitación del hospital. Los tres me miraron de inmediato, sus rostros mostrando fugazmente sorpresa. Pero pronto ocultaron la emoción en sus ojos. Winnie, ¿viniste a ver a Xavier? Ven, siéntate. La tía tomó la canasta de fruta y me hizo un gesto para que me sentara. Xavier giró el rostro hacia un lado, escondiendo su expresión. La familia estaba allí para recoger el informe de análisis de sangre. La enfermera golpeó el cristal de las persianas. El padre de Xavier salió con el rostro sombrío. La tía me dio algunas indicaciones antes de seguirlo. La habitación quedó solo con Xavier y yo. Tras un momento de silencio, su nuez de Adán se movió. Lo escuchaste todo, ¿verdad? Bajé los ojos y forcé una sonrisa. Sí, no pasa nada. Lo que dijiste era la verdad. Él frunció el ceño y me miró de reojo. Luego apartó la vista, mirando hacia otro lado. Con que lo sepas basta. Conoce tu lugar y no tengas expectativas poco realistas conmigo. 2 días después, Xavier ya casi se había recuperado. Tras ser dado de alta, el padre de Xavier y la tía planearon irse al extranjero de vacaciones. Xavier y yo los acompañamos a despedirse. Mientras veía el coche salir por la puerta principal, me di la vuelta para subir a empacar mis cosas. Cuando bajé, vi a Xavier hundido en el sofá. Un punto rojo parpadeante de su cigarrillo brillaba en la penumbra, el humo se arremolinaba en sus facciones. El sonido de mis pasos rompió el silencio. Él levantó los párpados, su mirada cayó sobre la maleta en mi mano. Su nuez de Adán se movió pesadamente, sus labios se apretaron en una fina línea, pero no dijo nada. En su lugar, apagó con fuerza la brasa roja en el cenicero, con un movimiento brusco. Arrastré mi maleta, mis dedos rozando el pomo metálico de la puerta. De pronto, su voz fría atravesó el silencio, aguda y cortante. Detente. Me quedé helada y luego me giré. Él estaba allí, con una mano en el bolsillo, caminando hacia mí con pasos medidos. El tenue aroma de cedro y menta flotaba en el aire. Se detuvo frente a mí,
el mentón levemente alzado, mirándome con una mirada que rozaba lo inquisitivo. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Sus ojos fríos recorrieron lentamente mi rostro, luego la maleta en mis manos, su mirada carente de calidez. Sus labios se abrieron, y las palabras que pronunció fueron como fragmentos de hielo envenenado. Solo revisando si acaso tomaste algo que perteneciera a la familia Xavier. Mi corazón se apretó violentamente. Un dolor agudo y amargo me invadió, ola tras ola de humillación helada. De verdad había pensado que tal vez quería retenerme aquí. Tragué el nudo en la garganta y reprimí el calor en mis ojos. Lo miré fijamente. ¿Quieres registrarme? Frunció levemente el ceño, como si algo complicado cruzara por sus ojos. Pero al final, en su mirada no había más que puro desprecio y rechazo. Pronunció una sola palabra: vete. Me mudé al apartamento de mi mejor amiga. En los días que siguieron, continué trabajando en la empresa de Xavier. Todavía tenía que esperar a que regresara el padre de Xavier antes de renunciar y explicarle todo. Xavier y yo siempre habíamos estado enfrentados. Ya había desperdiciado 2 años y no podía permitirme perder más tiempo. Solo era una huérfana sin padres, tenía que arreglármelas por mí misma. Perdida en mis pensamientos, un montón de documentos cayó suavemente sobre la esquina de mi escritorio. Al levantar la vista, vi a Xavier frente a mí, golpeando ligeramente la superficie con los dedos. Winnie, procesa esto y tráemelo. Su voz era plana. Asentí. Cuando llegué a la puerta de su oficina, pude sentir las miradas sutiles desde todas direcciones. Toqué suavemente, y la voz de Xavier salió desde dentro, algo distante e irritada. Espera. Unos 20 minutos después, la puerta se abrió. Una figura salió rápidamente. Era una chica, vestida con una camiseta de tirantes que desentonaba con el ambiente de la oficina. Una leve marca roja en su pálido cuello era claramente visible. Era la chica del KTV de la otra vez. Nuestras miradas se cruzaron, y enseguida apartó la vista, forzando una sonrisa antinatural mientras pasaba junto a mí apresuradamente. Me quedé inmóvil un instante, luego empujé la puerta y entré. Xavier estaba recostado despreocupadamente en su silla, la camisa desordenada y la corbata a un lado. Los 2 primeros botones de su camisa estaban desabrochados, revelando unas clavículas marcadas. Sus juguetones ojos de melocotón me recorrieron. Winnie, eres eficiente. Puse los documentos sobre el escritorio. Señor Xavier, ¿algo más? Su mirada se oscureció ligeramente. ¿No tienes nada más que decir? No. Si hubiera sido antes, al verlo comportarse fuera de lugar, le habría recordado los detalles, discutiendo lo que era correcto. Pero ahora ya no importaba. Casi era hora de salir cuando mi teléfono sonó con un mensaje. Te recojo para cenar esta noche, te espero abajo. Miré por la ventana. Un Porsche negro estaba estacionado fuera. El hombre estaba apoyado en la puerta del coche, su porte refinado y elegante. Era mi cita a ciegas, Corinne. La casamentera de alguna forma consiguió mi contacto. Cuando me agregó, todavía estaba confundida. Tras revisar sus redes sociales, pensé que parecía un buen tipo. No era tan malo conocerlo por casualidad. Ya debería tener mi propia familia. Al notar mi mirada, Colin levantó la vista hacia mí y me saludó con la mano. Con razón tenías tanta prisa en mudarte, resulta que estás viendo a alguien. Detrás de mí, una voz baja habló. Me giré y encontré la mirada de Xavier también dirigida a la ventana, fría y penetrante. Lo ignoré. Después del trabajo, Colin me recogió. Al abrirme la puerta del coche, la voz de Xavier sonó detrás. Winnie. Colin y yo nos giramos al unísono. ¿Quién es este? Es mi jefe. Al oír eso, Colin le dio una sonrisa educada. Xavier, sin embargo, solo me fulminó con la mirada. Esta noche vienes conmigo a un evento social. Colin me miró incómodo. Winnie, ¿aún tienes trabajo? Forcé una sonrisa. Ya no tenía paciencia para jugar a los jueguitos infantiles de Xavier.
Tampoco quería descifrar qué sentimientos tenía por mí. No tengo tiempo. Me di la vuelta y me subí al asiento del copiloto. Xavier avanzó para acercarse, pero Colin pareció entender y se interpuso delante de él. Señor, aunque Winnie trabaje para usted, este es su tiempo personal. La mirada fría de Xavier se clavó en Colin. Luego soltó una risita irónica, con las manos en los bolsillos, hablando despacio. Entonces tenga la amabilidad de informarle que acompañar al jefe a eventos sociales forma parte de los deberes de la secretaria. La actitud de Winnie hacia este trabajo es motivo suficiente para despedirla. Vengo a renunciar. ¿Qué hiciste? Xavier me miró, incrédulo. Coloqué los documentos frente a su escritorio. Los miró de reojo, frunciendo levemente el ceño. Luego, esbozó una sonrisa irónica. No fue mi padre quien te mandó a espiarme. ¿De verdad te vas? Sí, había intentado incontables formas de deshacerse de mí, pero yo me había quedado. Esta vez, le dejaría salirse con la suya. Asentí, y él soltó una risa amarga. Bien, que así sea. Ya que Xavier había propuesto mi renuncia ayer, bien podía yo tomar la iniciativa. Al fin y al cabo, ya había planeado irme. En cuanto al padre de Xavier, lidiaría con eso después. Después de renunciar, entré a trabajar en una empresa de medios, que coincidía perfectamente con mi especialidad universitaria. Pasaba el tiempo de compras y comidas con Colin. Era un caballero amable y educado. Quizás casarme con él me traería felicidad. Pero mi teléfono solía llenarse de llamadas del asistente de Colin. Winnie, el presidente Xavier ha estado corriendo autos y de fiesta todos los días, ya no puedo detenerlo. Nadie puede detenerlo ahora, su fama de playboy se está extendiendo por toda la capital. Si esto sigue así, el señor y la señora me culparán cuando regresen. Se desmayó en el Club Le One y se niega a volver a casa. Winnie, por favor, tienes que venir a salvarme. Suspiré suavemente, mi corazón se ablandó, me puse el abrigo y salí. En cuanto abrí la puerta de la sala VIP, escuché el gruñido bajo de Xavier. Todo fuera. Varias personas estaban reunidas a su alrededor, su rostro enrojecido mientras se desplomaba en el sofá, rechazando el contacto de cualquiera. Cuando el asistente me vio, me lanzó una mirada suplicante. Me acerqué a él e intenté levantarlo. Xavier, ven a casa conmigo. Él apartó bruscamente el brazo, haciendo que el vaso cayera al suelo con un estruendo. Aléjate. Ya no pude contenerme. Plaf. Toda la sala quedó en silencio. Xavier giró la cabeza para mirarme, con los ojos rojos y llorosos. Dije fríamente, ven conmigo. Y para mi sorpresa, se levantó obedientemente. Los ojos del asistente se abrieron de par en par, incrédulo. El físico de Xavier era imponente. De vuelta en la villa, ayudé a 2 o 3 sirvientas a llevarlo a la cama. Lo cubrí con una manta y estaba a punto de levantarme, pero una mano fuerte me sujetó de la muñeca, tirándome sobre la cama. Xavier estaba encima de mí. Su cuerpo ardiente se apretaba firmemente contra el mío. Xavier, ¿qué estás haciendo? Alzó los ojos para mirarme, su mirada oscura y turbia. Pronunció lentamente una palabra, tú. Entonces, un beso ardiente y prolongado se precipitó sobre mí. Sus manos tampoco estaban quietas, vagaban como una bestia indomable. Toda resistencia se ahogaba en su beso. Estaba débil, sintiendo claramente su conquista desenfrenada. Hasta que algo presionó directamente contra mi muslo, sin barrera alguna. De repente, sonó mi teléfono. Los movimientos de Xavier se detuvieron bruscamente cuando miró mi teléfono en la mesita de noche. La pantalla mostraba el nombre de Colin. Antes de que pudiera reaccionar, Xavier arrebató el teléfono, presionando mis piernas con su cuerpo, inmovilizando mis brazos por encima de mi cabeza con una mano, y acercando el teléfono a mi rostro. Se inclinó y mordisqueó mi lóbulo de la oreja. Su voz era baja y ronca, con un dejo juguetón. Dejamos que escuche lo que estamos haciendo. No. Xavier, no contestes. Su mirada se endureció,
y con el pulgar me limpió las lágrimas en la comisura de los ojos. Su voz bajó un tono. ¿De verdad te gusta él? Mi cuerpo temblaba incontrolablemente, las lágrimas fluían libremente. Dime, él ya se ha acostado contigo. Su respiración se volvió más pesada, sus ojos se entrecerraron, llenos de intención peligrosa. Piensa bien antes de responder. Dilo. Apreté los dientes, mi voz temblando. No, no lo ha hecho. Una sonrisa torcida apareció en la comisura de los labios de Xavier. Luego bajó la cabeza y lamió las lágrimas de mi mejilla. Su lengua descendió desde mi barbilla, bajando por mi cuello hasta mi clavícula, dejando un rastro de marcas rojas, su respiración cada vez más agitada. Me forzó a abrir las rodillas. Hundí mis dedos en su cabello. Mi voz estaba llena de desesperación. Xavier, por favor no hagas esto, hará que te odie. Su cuerpo se tensó. Hubo un breve destello de lucidez en sus ojos. Inspiró profundamente, bajó la cabeza y me mordió fuerte el hombro antes de girar sobre sí mismo y tumbarse, cubriéndose los ojos con el antebrazo. En la oscuridad, escuché su susurro ronco, mierda. Rápidamente me puse la ropa y me fui. La semana siguiente, no tuve noticias de Xavier. Era como si todo se hubiera calmado. Colin y yo seguíamos con las rutinas de pareja, compras, cenas, paseos, tomarnos de la mano, abrazarnos. Pero no sentía ninguna chispa. Más que amor, parecía que solo estábamos cumpliendo tareas. Esa tarde, después del trabajo, Colin, como de costumbre, me dejó en mi apartamento. De repente, sugirió que probara su cocina. Al ver su insistencia, acepté. Estaba ocupado en la cocina. Tomé mi teléfono, con la intención de revisar mensajes. Desbloqueé la pantalla, pero luego me quedé helada. Ese no era mi teléfono. Era el de Colin, y en la pantalla aparecía una conversación con su hermano. Me quedé mirando los mensajes, como si me hubieran golpeado en la cabeza. Su hermano, bro, ¿de verdad quieres casarte con ella? No tiene padres, nadie que la respalde. Colin, no lo entiendes. Hoy en día casarse cuesta mucho dinero. Sin padre significa que no hay dote, así que consigo una mujer gratis. Mi coche de alquiler casi se vence, hoy es el día en que me la llevo. Una oleada de náuseas subió en mi estómago. No era tristeza, era puro asco. Había fingido ser el romántico y educado caballero delante de mí, pero esa era su verdadera naturaleza. Justo entonces, alguien llamó a la puerta. Abrí, y quien estaba ahí era Xavier. Antes de que pudiera decir algo, se escucharon pasos acercándose desde atrás. Colin, con un delantal, se acercó. Los dos hombres se enfrentaron, y los ojos de Xavier parecían arder de furia. Señaló a Colin y me miró. ¿Estás viviendo con él? Colin se secó las manos con una toalla y la tiró a un lado antes de erguirse frente a Xavier. Sí. Miré a Colin con pánico. ¿Qué dices? Nosotros, no terminé la frase antes de que, ¡pum!, un puñetazo diera de lleno en la cara de Colin. Cayó hacia atrás, volcando una silla. Un moretón apareció de inmediato en su pómulo. ¡Ah! Xavier. Xavier avanzó con furia, agarró a Colin por el cuello de la camisa y le lanzó otro golpe. Xavier. Basta. Yo estaba ansiosa, pero solo grité desde un lado, sin intentar detenerlo. Había algo en ello que resultaba extrañamente satisfactorio. Colin intentó contraatacar, pero Xavier lo dominó fácilmente. Después de todo, Xavier había crecido boxeando. Varios golpes más le dieron en el estómago. Al ver el rostro de Colin tornarse morado y su boca sangrar, me di cuenta de que, si seguía, alguien saldría gravemente herido. Corrí y agarré el brazo de Xavier. Suficiente. Sus ojos estaban rojos, pero se detuvo, rechinando los dientes mientras me fulminaba con la mirada. Estás de su lado, esto no era tomar partido, era violencia unilateral. Colin vio que Xavier aflojaba su agarre y en ese instante, se soltó y salió tambaleándose por la puerta,
sin olvidar lanzar una amenaza al irse. Más te vale tener cuidado. Xavier jadeaba con fuerza, el aliento entrecortado. Tras un largo momento, empezó a acercarse a mí, como si fuera a devorarme entera. Me pegué contra la pared, retrocediendo. ¿Qué quieres? De repente, levantó el puño. Entrecerré los ojos, aterrada. Sonó un fuerte golpe cuando su puño se estrelló contra la pared, justo al lado de mi oído. Bajó la cabeza, su cabello desordenado cayendo sobre su frente, ocultando su expresión. Sin previo aviso, se inclinó un poco, apoyando su frente en la curva de mi cuello. Su aliento caliente me hizo quedarme helada un instante. Hermana. ¿Qué? Creí haber oído mal. Xavier nunca me había llamado así. De niño me decía, oye, y, al crecer, Winnie. Su voz era ronca, temblando levemente. No me dejes. De repente, una lágrima fría cayó sobre mi hombro. Me quedé atónita y lo aparté suavemente. Su gran mano atrapó mi muñeca y colocó mi palma contra su mejilla. Sus ojos llorosos, enrojecidos, me miraban, húmedos de lágrimas contenidas. Hermana, no me importa lo que pasó entre nosotros, no me importa. Solo quiero que vuelvas, haré cualquier cosa, lo que sea, con tal de que vuelvas. Te lo ruego, vuelve conmigo a casa, te amo, me gustas, no puedo vivir sin ti. Xavier, me quiere. Antes de que pudiera reaccionar, Xavier me sujetó de la cintura y me besó. Nuestros labios y dientes chocaron, una fuerza abrumadora se apoderó de mí. Apenas podía respirar y lo empujé con todas mis fuerzas, instintivamente llevando la mano a mi boca. Su mirada se oscureció al instante, como a punto de romper en llanto. Tú, me repugnas. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su voz temblando. No estoy sucio, no estoy sucio. Balbuceaba incoherente. No he tocado a esas mujeres. Todo este tiempo, solo. Solo quería hacerte enojar, quería que te importara, quería que tu atención se centrara en mí. Antes de que pudiera responder, de pronto me atrajo hacia sus brazos. Su rostro ardiente enterrado en la curva de mi cuello. Su cabeza se frotaba suavemente contra mí, una y otra vez. Lo entendí demasiado tarde, lo siento tanto. Murmuraba en voz baja, su aliento caliente. No puedo perderte, te amo, de verdad te amo. El calor en mi cuello se extendió, sus lágrimas manchando mi piel. Al verlo hecho un desastre, llorando, algo me apretó en el pecho. Pero las cenizas ya se habían enfriado, y el viejo camino era uno que no podía volver a recorrer. Alcé mi mano, dándole unas palmaditas simbólicas en la espalda temblorosa. Xavier, de ahora en adelante, te trataré como familia. Las palabras lo golpearon como un trueno. Se enderezó de golpe. Sus manos aferraron mis hombros, obligándome a mirarlo a los ojos. ¿Por qué? Sigues enojada conmigo. ¿Es eso? Fui un imbécil, lo sé, lo admito. Era demasiado joven, por eso cometí errores. Hermana, vuelve a casa conmigo. Puedes golpearme, gritarme, lo que quieras, te lo suplico. Xavier me rogó mucho tiempo. No importaba lo que hiciera, me negué a ir con él. Dijo que me daría tiempo para pensarlo. A los pocos días, se fue cabizbajo, pero yo ya había tomado una decisión. No quería depender de nadie más. Desde ese día, recibí mensajes interminables de él. Hermana, ¿qué haces? Hermana, te extraño tanto. Hermana, cerré un gran trato hoy, ven a felicitarme. Hermana, mira este arbolito tan lindo. Todos en la capital decían que el heredero había cambiado. Sin coches lujosos, sin fiestas, sin alcohol. Trabajaba duro todos los días como un adicto al trabajo. En apenas 3 meses, el joven amo mimado se había convertido en una élite empresarial. Compró un gran piso con sus propios ingresos. Dijo que sería la casa que tendría para su esposa. Por la tarde, recibí otro mensaje de Xavier. Esta vez,
no era coqueto ni dulce. Hermana, tengo fiebre, me siento fatal. Este tonto, ¿acaso se había agotado? Sentí una punzada de preocupación. ¿Cuánto? 190. Te pregunté qué tan alta es tu fiebre. 28, de pie. Creo que solo está fastidiando. Bloquear, eliminar. Ese maldito. Dejé el teléfono, pero enseguida entró otra llamada. Me había concentrado tanto en bloquearlo en WeChat que olvidé bloquear su número. Molesta, contesté. ¿Qué quieres? Solo estaba bromeando, no te enojes. Está bien, voy a colgar. Espera, no te vayas. Mis padres regresan hoy, quería invitarte a cenar. Beep, colgué. El padre de Xavier ya sabía sobre mi mudanza y mi renuncia. Aunque no me dijo mucho, seguramente reprendió a Xavier a fondo. ¿Debería volver? Al fin y al cabo, ellos me criaron, y aunque quiero vivir mi propia vida, no es necesario cortar completamente los lazos, ser tan despiadada. Así que, pensando en esto, después del trabajo regresé a la casa principal de la familia Xavier. En la mesa, Xavier no dejaba de lanzarme miradas, sus ojos llenos de mensajes sin palabras. Yo lo ignoraba. El padre de Xavier parecía un poco enojado, adivinando de inmediato que había sido Xavier quien me había echado. Pero Xavier se había portado muy bien últimamente, así que solo lo elogió y minimizó las críticas. De repente, vi aparecer un nuevo mensaje en la pantalla de mi teléfono. De un número desconocido. Lo abrí. El tono era Colin. Winnie, volví a descansar un rato y noté que de repente me bloqueaste, podemos hablar cara a cara. Fui a tu apartamento antes, los vecinos dijeron que te fuiste a casa. Voy ahora a visitar a tu tío y tía, ¿qué? ¿Estaba loco? El mensaje era de hacía una hora. Al segundo siguiente, el mayordomo vino a informar que mi novio estaba aquí para verme. Al oírlo, los ojos de Xavier se encendieron de furia. Sin embargo, el padre de Xavier estaba encantado, levantando la mano. Cuando empezó a salir Winnie, ¿no nos lo contaste? Déjalo entrar. Señor Xavier, no es necesario, él no es. La chica solo está tímida, lo entiendo, yo me encargo de él. Y así, Colin entró en la sala, los brazos cargados de regalos. Pero en cuanto vio a Xavier, instintivamente dio un paso atrás, mirándome sorprendido. Winnie, ¿por qué está él aquí? La atmósfera se volvió increíblemente incómoda. El padre de Xavier y su tía intercambiaron miradas confundidas, sus ojos saltando entre nosotros. La malicia habitual de Xavier pareció desvanecerse cuando dio un paso al frente, manos en los bolsillos, soltando una risa. Porque soy su prometido. Yo. Padre de Xavier. Tía. La imponente figura de Xavier se alzó frente a todos, emanando una frialdad escalofriante. Ahora, toma tu basura y lárgate al infierno. Colin, como golpeado por una fuerza invisible, tropezó y huyó presa del pánico. Xavier se agachó, recogió las cajas de regalos esparcidas por el suelo y las arrojó una por una. Luego, tranquilamente se sacudió las manos, se giró y mostró una sonrisa inofensiva mientras se acercaba a mí. Tomando mis manos, depositó un beso devoto en ellas. Hermana, ¿no decías que te gustaban los cachorros antes? ¡Guau! ¿Qué tal casarte con un cachorro? Ah, lo sabía. Estos amigos de la infancia deben tener sentimientos el uno por el otro. Rápido, preparen el compromiso. No, preparen la boda. Mocoso, si alguna vez tratas mal a Winnie, te mataré a golpes. Winnie es tan buena chica, ¿cómo acabó con el cerdo de mi familia? Papá. ¿Tienes que hundirme así? Está bien, mientras pueda tenerla, cerdo o no, la acepto. El bullicioso banquete de boda finalmente quedó atrás, tras las pesadas puertas. El hombre yacía obediente en la cama, el rostro sonrojado de calidez. Tomó mi mano y la llevó a su cabeza, donde estaban sus orejas de zorro. ¿Te gusta? Me miró hacia arriba, sus ojos brillando con una luz seductora.
Traviesamente le levanté la barbilla. Llámame hermana. Él soltó una risita baja. De repente, se giró y me inmovilizó debajo de él. ¿Cómo demonios debería llamarte? Bajó un poco la cabeza, su aliento caliente rozando mis labios. Su voz se volvió más profunda, y una sonrisa salvaje se dibujó en la comisura de su boca. Bebé, llámame esposo.